Ya está aquí en los estudios de Tabú Emiliano Fabris, docente, delegado de SUTEBA, militante de Política Obrera, una fuerza de izquierda que se referencia históricamente, o en la historia, mejor dicho, del Partido Obrero, y justamente surge a partir de un grupo de militantes que hace unos años son expulsados de aquel partido y esto lo aclaramos siempre, Política Obrera no es parte del FIT, sino que va por fuera. Emiliano, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, buenos días. Pregunta obligada que le estamos haciendo a todos los candidatos, ¿cómo viviste el 7 de marzo? Un poco charlábamos fuera del aire, pero ¿cómo viviste eso? Bueno, vos me contabas que no habías tenido mayores complejidades, pero ¿qué sensaciones te asaltaron cuando pudiste tomar cuenta de la magnitud de lo que pasaba, cuando empezaste a ver las imágenes en redes sociales, en la tele? Y por sobre todo, ¿cómo fueron los días siguientes en tu vida como militante político? Mira, en primer lugar, al poco tiempo de que bajó el agua, bueno, acá en Bahía, ¿no? Mm, Lo llevé a mi viejo a ayudar a una amiga y por calle Mitre, cerca ahí nomás del canal, sí, y ahí uno dimensionado, ¿no es sí. cierto? El desastre, todos los bienes tirados a la calle, ¿no? Era muy común escuchar una frase muy fuerte, ¿no? Que toda una vida de trabajo tirada ahí en la afuera de la casa porque el agua destruyó todo. En particular, cuando en nuestro local, que está en calle General Paz y La Madrid, donde también fue una zona muy golpeada, fui a ver cómo estaba. Bueno, primero me enteré por los medios que había un auto incrustado en la puerta. Y después uno, bueno, ve el colchón de barro y las cosas que se fueron, desaparecieron. Y creo que ahí también debe mencionar un poquito, ¿no? Y bueno, obviamente imaginando lo que debe haber sido la casa de uno, ¿no? Porque en nuestro local partidario no vive gente. Claro. Eh, Así que, bueno, esto realmente ha sido algo muy, muy trágico para la ciudad. Pero bueno, estoy obligado a, obviamente, mencionar que uno no puede simplemente decir, bueno, esto fue un fenómeno climatológico aislado, imprevisible, ni siquiera imprevisible. Y bueno, nadie estaba preparado para hacer frente a esto. No, al calor de los días han aparecido informes del Mm, CONICET, de ingenieros de la UTN, que señalaban tempranamente, digamos hace por lo menos 10 años, sí, 15 años, que Bahía Blanca estaba comprometida desde el punto de vista de sus obras hidráulicas. hidráulicas Sí. para desagotar el agua. Por lo tanto, había que hacer inversiones, obras, hasta puentes, digamos, diques, y no se hicieron. ¿Sí? No se hicieron. Y tenemos la ciudad que tiene un puerto con empresas multinacionales, un polo petroquímico, etcétera. Sin embargo, las barriadas de los trabajadores fueron arrasadas Mm, por el agua. sí, Es un contraste impresionante. sí. Pero bueno, esta es, digamos, también la realidad social del sistema en el que vivimos, que fue empañado por todos los gobiernos que han gobernado la ciudad. Eh, y fíjate vos que el presidente, bueno, quiere cerrar el CONICET, ¿no es cierto? Eh, Dio una ayuda. La ayuda, déjame decirte que por lo que yo estoy viendo, está Sí. llegando a cuentagotas. El sur, el suplemento único de Claro, reconstrucción, sí, el subsidio provincial, bueno, primero tenía un límite de un salario, ¿no? Que si se superaba no podías recibir los 800.000 pesos. sí. Salvo en casos con casos de discapacidad, pero Claro, es un caso muy concreto, digamos. exactamente. Y después, bueno, la demora, ¿no es cierto? La demora en que llegue esta ayuda, que no va a alcanzar ni los 2 millones, ni los 3 millones del gobierno nacional, ni mucho menos los 800.000 pesos, porque en algunos casos hay que reconstruir la casa y Sí, reequiparla toda. sí, claro. De nuestra parte, nosotros decimos, todo eso lo tendría que pagar un subsidio del Estado. ¿De dónde saca la plata el subsidio del Estado? De esas empresas que por mucho tiempo han explotado Bahía Blanca, han permanecido ahí, se han enriquecido indudablemente, han usado su mano de obra. Bueno, muchos laburantes de Guaite, vos Sí, veías las imágenes, ¿no? Es decir, que estaban claro. Una de las zonas más golpeadas. destrozados y trabajan ahí, Sí, trabajan en el puerto. Es sí, decir, sí, sí. yo creo que es un contraste social fabuloso, que bueno, es, digamos, otra nueva advertencia que tenemos, ¿no? De la necesidad de superar este orden social. Seguro. Porque estas catástrofes van a seguir sucediendo. Es decir, este volumen de lluvias. Bueno, después de Bahía pasó en La Pampa, pasó en el norte, en Salta. Ujú.
y en otras partes del mundo, porque en definitiva tiene que ver con el cambio climático. Sí, lo explicaba Carlos Torres Carbonell en nuestro programa hace unos pocos días, que todo lo que tiene que ver con el calentamiento global genera que el aire esté más caliente, que haya más energía y que se den fenómenos más violentos, por así decirlo. Y habla también de un aumento digamos, la precipitación promedio en la zona que también exige más al sistema hidráulico. Yo en lo que tengo alguna duda, para problematizar esto, no me parece que sea erróneo lo que vos decís, porque es cierto que había informes, ¿no?, que advertían, pero también es una realidad que, no sé, por ejemplo, también los hubo con la pandemia digamos, es muy fácil con el diario del lunes decir, tendríamos que haber hecho caso, pero a veces son tantas las preocupaciones, son tantas, digamos, las llamadas de atención, Mm. si querés, que es muy difícil atenderlas a todos o ver qué es cierto y qué no es cierto. Pero sí, es lo que ha pasado. Bueno, el entubado también se dice mucho, ¿no? Que la falta de limpieza, que fue algo que atravesó todos los gobiernos, y la construcción del entubado en sí le sacó capacidad de desagote De al... drenar el agua, sí. Claro, exactamente. Y después lo que he charlado también con algunos especialistas, que es una inundación única, en algún sentido, la de Bahía Blanca, porque no se dio, como suele pasar, que los que se inundan son los pobres, los vulnerables, que son los que construyen, ¿no?, en tierras Ujú. inundables. Eso también me parece que le pegue tan de lleno a la clase media, bueno, es complejo en términos de pérdida de la riqueza, no porque, digo, por ahí el de clase media perdió más que el que tiene poco, pero le es más fácil recuperarse que el que no tiene nada y que por ahí perdió muy poquito. Pero es complicado en términos de productividad, los comercios que cierran y eso genera toda una catástrofe social de pérdida de empleos. Sí, sí, eso bueno, lo he visto porque alrededor de nuestro local obviamente hay muchos comercios Sí, y toda la mercadería afuera, sí, destruida. sí, sí. Obviamente que también hay muchos hogares de trabajadores pobres que Mm, fueron sí, afectados, claro. ¿sí? Sí, sí. Eso es un hecho. Eh, lo que pasa que vos cuando tenés en la sociedad el lucro privado como tu interés máximo, Mm, primordial, la jerarquía número uno, claro, todo lo demás queda sí, rezagado, sí, ¿sí? totalmente. Ahora, ¿eso cómo se traduce? Por ejemplo, hoy en la Argentina es indudable que el aspecto esencial es eh, el refinanciamiento de la deuda pública, Mm. con la expectativa de que ello pueda, digamos, reactivar, digamos, la economía del país, nuevas inversiones, cosa que no está sucediendo en Y absoluto, difícilmente suceda. difícilmente suceda, Sí, más bien lo contrario, una recesión muy grande, pero esa deuda pública la estamos pagando nosotros. sí, claro. Los impuestos, digamos, que pagamos todos nosotros al consumir, al tener una vivienda, etcétera, etcétera, este, se están destinando a pagar esa deuda. Sí, y te diré que está pagándolo más los sectores más vulnerables de la sociedad que los de clase media, porque digo, hoy si uno es clase media, tiene la suerte de seguir siendo clase media, media acomodada y tiene algún puchito a fin de mes, se puede dolarizar y está comprando dólares regalados, ¿no? En un país que ha tenido inflación en este último año y medio, los compra más baratos de lo que lo compraba hace un año y medio, lo cual es un sinsentido si uno lo piensa así. Bueno, el gobierno ahora está buscando la manera en convertir, digamos, a la Argentina en un paraíso fiscal de principio a fin, porque está buscando la manera en que los miles y miles de dólares que están afuera, Sí, ¿no es cierto?, ingresen al país, pero tiene que lidiar con el problema de que cómo se van a blanquear esos dólares, sí, ¿no es cierto? Pero de alguna manera es la propia naturaleza del gobierno. Ellos recibieron, como está probado y por eso hay causas judiciales, a personas que lucran con estafas, ¿no? Con las criptomonedas, mm, las han recibido personalmente en la Casa Rosada. Entonces está en la propia naturaleza, digamos, del gobierno de Milei. Ahora, volviendo a los impuestos, sí, el IVA es un impuesto muy regresivo, totalmente. porque El más vos regresivo, lo vas a quizá, pagar el sí. 21%, digamos, si cobres 800.000 pesos, 100.000 pesos. Mm, En cambio, claro, alguien con una riqueza mayor va a pagar la misma cantidad de impuestos, pero de pronto para una canasta de alimentos, eh, en el salario, en los ingresos de una familia más pobre, eso afecta muchísimo. seguro, sí, Eso tiene que ser modificado. sí.
Es decir, el sistema impositivo es completamente regresivo, no afecta a las grandes ganancias. No, no, totalmente no. De hecho, Y eso es lo que se ha demostrado acá en Bahía Blanca. Tenemos un emporio económico importante, sí, sin embargo las obras públicas, el tejido urbano, todo lo que hace a la infraestructura urbana de la ciudad, está, digamos, pero ojo que esto venía de antes, porque se cortaba la luz antes de las inundaciones, del 2023, ¿no es cierto?, de la turbonada, sequías, eh, digamos, y también inundaciones. Yo trabajo en muchas escuelas que antes de todo esto llovía un los poquito, barrios bajos se inundaban. Quizá no salían los medios, quizá no era noticia, pero sucedía. no podían venir los Claro. chicos que vienen caminando, que En las están... calles de tierra totalmente anegadas, imposible caminar, sí, sí es cierto eso. Bahía tiene un déficit, ¿no?, de pavimento importantísimo. Claro. Disculpame que te diga, ya que Sí, estás, nosotros que sufrimos muchas pérdidas en el local, así que estamos haciendo una breve campaña solidaria, ¿no es cierto? Para, ¿qué es lo eh, que más necesitan? mira, perdimos todas las sillas, sí, perdimos equipo de sonido, mesas, que obviamente para un partido como el nuestro, que se financia exclusivamente de aportes de Sí, trabajadores, ha sido una pérdida muy fuerte, ¿sí? Así que estamos pidiendo eso, donaciones de sillas, de muebles que puedan entregarse. Además tenemos un alias que es Política Obrera PB, B larga, por si alguien quiere donar con dinero, obviamente es es bienvenido. bienvenido. Bien. ¿Y cómo están desarrollando su actividad ustedes de política obrera a nivel general, digo, en la provincia, a nivel nacional y específicamente en Bahía? Digo, porque la característica que tiene, y un poco lo decía cuando lo presentaba, es que ustedes son, digamos, un espacio de izquierda, trotskista, eh, pero han quedado afuera del FIT y eso en algún punto eh, complica mucho su desempeño electoral y la posibilidad de llegar a bancas legislativas, una banca de concejal, más allá de que nunca ha pasado aquí en Bahía Blanca que haya un concejal de la izquierda, del FIT, pero por ejemplo no tienen diputados nacionales, provinciales, que también es una forma de financiarse y de hacer política, más allá de que después no está el debate de que qué se hace con una banca, si hacen parlamentarismo, ¿no? Pero bueno, siempre es mejor tenerla que no tenerla. Sí, mira, bueno, nosotros venimos de participar el domingo en las elecciones provinciales de Salta. Vamos a participar en otras provincias también, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero. Bueno, en Santa Fe también participamos de las elecciones constituyentes. Santa Cruz y, por supuesto, Buenos Aires. En ese sentido, obviamente que nos estamos preparando. Vos me presentaste como un candidato, bueno, todavía no tenemos No, los no dije candidatos. candidato, dije referente. Ta. No, no, todavía no. Porque te quiero decir, todavía no tenemos definido ningún candidato, digamos. Lo haremos en un congreso que tenemos prontamente. Eh, pero, digamos, vos mencionaste el Frente de Izquierda Sí, y en un aspecto, eh, nosotros más bien hoy señalamos eh, el camino, digamos, por la banquina que ha tomado el Frente de Izquierda. Porque el tema es el siguiente. Cuando Milei dice que el problema es el socialismo, ¿no? Que es su meta de vida, Santiago Caputo dijo que había que aniquilar, que había que hacer desaparecer el socialismo. Bueno, él cuando habla de socialismo habla de muchas cosas, ¿no es cierto? sí, incluso a Macri lo incluyen en el Puede incluir a socialismo, Macri, claro. porque alguna vez algún chico de la Juventud Pro se puso una remera amarilla con la cara del Che Guevara, no sé si recordás. Sí. Pero en un punto esa es, digamos, la gran polarización histórica y Sí, política que enfrentamos. Vos tenés un mundo hoy donde las guerras del imperialismo no paran de crecer, ujú, no paran de extenderse. Tenés una crisis humanitaria en, en la franja de Gaza, donde literalmente los niños, las mujeres y muchos civiles están muriéndose de hambre, no tienen acceso a la salud, a nada. Y es una acción deliberada del Estado de Israel, sí, que a pesar de que la Corte Penal Internacional dictó una condena contra Netanyahu, mm, no pasa nada. sí, Entonces se ha naturalizado el genocidio. Entonces, bueno, obviamente lo que está sucediendo en Ucrania, con Rusia, en zonas del África, ahora extendiéndose también en Pakistán y la India, es digamos, un cuadro de barbarie, donde efectivamente está en consideración si esa barbarie del capitalismo prosigue
con todas sus características mortales para la humanidad, donde yo te incluyo ahí también la pandemia, ¿sí? Te incluyo las guerras, te incluyo las pandemias, ¿La todas pandemia por qué? Para que se entienda. porque la pandemia, la expansión del virus, del COVID, Mm. está vinculada a una actividad, digamos, productiva, agresiva sobre el medio ambiente. Es decir, que El abre, avance de la frontera productiva claro, sobre el biomas. abre, digamos, espacios y canales que no deberían estar abiertos. Después, en relación a lo que te decía antes, COVID-19 se sabía de su existencia un largo tiempo antes del 2019, del 2020. Ya existía como virus el COVID-19. El tema era que a nadie se le ocurrió financiar la vacuna porque no era redituable. ¿Me explico? La vacuna solamente fue redituable cuando vos tenías una demanda garantizada. Y esa demanda garantizada eran miles de millones de personas infectadas. Lo que existían eran los coronavirus, que es una gran familia, incluso el resfrío habitual es un coronavirus. Claro, las Ahora, mutaciones de ese virus. claro, pero por la forma que tiene, uno no puede hacer una vacuna antes de la variante. Y a su vez tiene una gran mutación. No, Fíjate que con la sucesión de las diferentes variantes que iban apareciendo, las vacunas perdían efectividad sí, pero algunas. esas variaciones Sí, ocurrían porque el virus pasaba de un humano al otro, así se contagiaba sí, el COVID. sí, por la alta Y ahí circulación. empezaban Sí, las mutaciones. ¿Me explico? sí, Una vez que el virus estaba propagado y se había extendido a todo el planeta. Entonces, no hubo una manera de cortar eso. No se buscó cortar eso. ¿Me entendés? Es decir, no se buscaron las medidas, las vacunas, entre ellas, pero también se pueden tomar otras medidas de investigación, de ver de... Porque así funciona la medicina también. Y las vacunas son también un negocio. seguro, Finalmente hay que comprar las vacunas, ¿no es cierto? seguro. Eh, Y algunas eran mucho más caras que otras, claro, con lo cual uno veía que había diferencias de precio muy grandes. tampoco fue la primera pandemia, porque vos tuviste la gripe aviar, el ébola, Mm, y en una palabra, puede haber otras pandemias. sí, Es decir, no hemos superado esta pandemia, incluso porque el COVID todavía, viste que está, digamos, de vez en cuando aparecen brotes y todo lo demás. sí. Y está el problema de esas mutaciones. Pero nadie ha garantizado que no vamos a poder sufrir otra pandemia. Y la pandemia puso de manifiesto también lo siguiente, bueno, detenemos el lucro para salvaguardar a la población. El gran problema con las cuarentenas era que, claro, se cortaba la cadena productiva, económica y todo lo demás, entonces era la economía versus la salud. Sí, Bueno, claro, era el lucro de algunos versus la salud de la mayoría. ¿Te das cuenta? Entonces, sí. volviendo Hay a... que poner un paréntesis ahí que muchas, digo, el que tenía un trabajo en blanco, uno podría decir la salud o el lucro, pero el que no tenía un trabajo en blanco tenía que salir a trabajar y Tenía eso que le da salir a una trabajar. capa de complejidad a lo que vos decís, que con lo que en principio estoy de acuerdo. Eso colocó en contradicción la medida de cuarentena que nosotros Sí, apoyamos en su momento. Pero claro, ¿cómo hacía una familia si no tenía nada para sobrevivir? ¿No es cierto? sí. Familias que viven de changa, por ejemplo, Claro. no le queda otra. Todo esto te lo digo porque en nuestra perspectiva política, más que nunca consideramos que hay que construir una fuerza de características socialistas, una izquierda auténticamente socialista. ¿Y el FIT por qué no lo es? Porque vos Bueno, dijiste que se fueron por la banquina. mira, eventos recientes lo grafican muy fuertemente, pero es toda una tendencia. Por ejemplo, recientemente ha habido una novedad fabulosa, que es que se conformó un bloque que se llama creo todavía, Frente de Izquierda Nacional y Popular, integrado por 3 diputados del Frente de Izquierda, ¿no sabías? No. Bueno, Pero pará, ¿dónde eso? en la comisión que iba a investigar ¿Lo de lo Libra? de Libra en el Congreso Nacional. ¿Qué pasa? Por reglamento de la comisión, bueno, había que colocar integrantes uno cada 5 Sí, por bloque. Entonces el FIT tenía 4. necesitaban uno más. Y el PJ le ofreció 2 y ellos dijeron que sí. Ahora, sellar ese acuerdo es un acuerdo ya político, no sé si te das cuenta, no es Sí. algo circunstancial. Eh, Y ahí no sé, me parece un acuerdo táctico en principio para ocupar un lugar que si no le quedaba a alguien que quizá lo querría hacer zafar a Milei. No me da a entender que eso digamos, se traduzca literalmente a otras claro, esferas. por ahí va el tema, si Mm, esa comisión estaba buscando realmente investigar a Milei. Te lo digo porque la caída de la ficha limpia. sí,
ha desnudado discusiones que ya creo que son... ¿Ustedes tienen posición respecto a ficha limpia? No apoyamos ese proyecto, nos parece un proyecto reaccionario. Es decir, no le otorgamos al PRO, ni le otorgamos a Carrió en su momento, Mm, cuando ella quería sacarle los fueros a diputados, sí, en nombre de, está digamos, bien. una supuesta transparencia. Eh, Todos tienen las manos manchadas. Mm, Eh, entonces no se trata, digamos, de amenaza, de golpe, digamos, nosotros nos vamos a meter en eso. claro. Eh, pero, digamos, a lo que iba era discusiones que evidentemente se hicieron entre sectores del kirchnerismo y Milei para acercar la ficha limpia, discutir la composición de la Corte Suprema y eventualmente, digamos, un pacto, digamos, de apoyos mutuos, Pero pará, en el vos, sentido de que Cristina no es proscripta sí, y Milei, que no quiere la ficha limpia, porque vos habrás escuchado al gordo Dan, sí, sí, claro. si la ficha limpia, Lo maneja Macri y les proscribe a todos los claro, candidatos en de Estados ellos. Unidos Trump no se hubiese podido presentar. También. Pero pará, te quiero preguntar por esto que decís de Cristina, que es muy interesante, pero antes te quiero llevar a ¿por qué decís que el kirchnerismo pacta con Milei la caída de la ficha limpia si el kirchnerismo, digamos, públicamente la rechaza? Es como si yo te acuso a vos de pactar algo por atrás si lo estás diciendo en público lo que vas a hacer. Bueno, pero vos sabés muy bien que en política los discursos abundan, Sí, pero hay hechos que son infinitamente más importantes. ¿Me sí, sí, explico? Es decir, seguro. el decreto 7023, el DNU 7023, no fue tocado. Es el mega DNU de El mega diciembre de DNU que 2023, modificó sí. una cantidad Sí, sí. de leyes. Que tiene, digamos, medio rechazo y nunca tuvo el de diputados. Mm, Es decir, eso es producto de acuerdos políticos, digamos que yo no lo sé con exactitud, pero te puedo decir que claramente si un acuerdo político de las fuerzas que están ahí en el Congreso, eso se caería, seguro, ¿no es sí. cierto? Sí, sí, sí. Entonces, lo mismo hemos visto con esta cuestión de ficha limpia. Claro. Así que no hubo un interés verdadero y genuino de ir a fondo en investigar al presidente por estas fechorías brutales cometidas por los criptoestafadores. No hay ningún interés. Esto forma parte de una componente en la cual se metió el Frente de Izquierda y los usaron como marionetas. Ahí va. Entonces, el problema de la izquierda no puede ser una marioneta de las fuerzas del sistema. Por eso digo, una izquierda auténticamente socialista tiene que trazar un rumbo completamente delimitado. Los únicos acuerdos que nosotros podemos aceptar es si estamos en la calle y vienen a reprimir, yo me voy a unir con quien esté conmigo en la calle, el 24 de marzo, no sé si Mm, me entendés. sí, 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 claro. Pero acuerdos políticos de esta naturaleza no L- l- reflejan un seguidismo de la izquierda que, digamos, además, queremos nosotros, es digamos, un tiro en el pie. Porque de esa manera la izquierda no logra una fisonomía Bueno, propia. pero yo te podría decir al contrario que el FIT, que ha tenido un caudal electoral importante en algunas elecciones, digo, cuando surgió el FIT, surgió para superar lo que ustedes, bueno, te digo, te meto porque vos eras parte Sí, en ese momento, allá sí, por sí, sí. 2011, calificaban como un piso proscriptivo del Las paso, las primarias. 1,5%, claro, que muchas veces ustedes no lo pasaban, ese límite. Yo siempre opiné que si no podían pasar ese piso que era por debajo de la votación para elegir un diputado, no podía considerarse proscriptivo, pero bueno, es un debate que no viene al caso. Pero finalmente ustedes han llegado a meter dos, tres, cuatro diputados en algunas elecciones. No, bueno, son por provincia, pero dos han metido en provincia de Sí, Buenos sí, Aires. Digo, sí. han tenido un caudal político que si bien no es grande, sí es más grande que, no sé, algunas que en su momento fueron figuras de la política como, no sé, Florencio Randazzo. Ahora, con ese caudal político, yo siento que no han logrado construir mayor capital político. En esto que uno podría decir, bueno, la izquierda siempre se los ve como los que no ganan, nadie le da voto, una vez que tienen la oportunidad pueden demostrar una forma diferente de hacer política. Siento que no lo han logrado y que ahora están en una situación medio de retroceso, ¿no? Frente a alguna fuerza. Entonces, el debate es o mayor autonomía política o mayor construcción política y obviamente es una dificultad, ¿no? Uno no puede decir una u otra. ¿Cómo se equilibra eso? No, déjame decirte que Sí, eh, opinamos que la izquierda, incluso
en un nivel más general, más Sí, amplio. Por ejemplo, en Alemania se ha votado a favor de, bueno, un rearme militar. Lo tenía vedado por la sí, Segunda Guerra sí, Mundial. sí, Diputados de izquierda votaron a favor de eso. Volvemos a la época de la Primera Guerra Mundial, cuando un puñado de socialistas que entraban en unos sillones, y ellos decían, después de fundarse la Primera Internacional por Marx, hoy somos 10 que entramos en unos sillones, en una conferencia de Zimmerwald, sí. dijeron nosotros, los socialistas, no podemos apoyar la guerra del imperialismo, en nombre de que nuestro país contra el otro. Las guerras del imperialismo son guerras, digamos, de rapiña Mm. y parasitarias. No hay ningún interés positivo, digamos, detrás de esas guerras. ¿No? Fíjate ahora, Estados Unidos quiere descuartizar Ucrania y Putin está pactando eso. Sí, Putin representando intereses de la oligarquía, no de los trabajadores rusos y obviamente además enemistándose más todavía con los trabajadores de Ucrania. Entonces, eh, el apoyo que la izquierda da a esas guerras, digamos, refleja una crisis muy importante en la izquierda. Eso es así, digamos, a nivel global. a nivel global, Sí. pero hay partidos de la izquierda en Argentina que apoyan a Ucrania contra Rusia, Mm. siendo que más bien Ucrania es la OTAN, Estados Unidos. Sí. Bueno, eh, entonces sí, hay una fuerte crisis en la izquierda, pero digamos, vos recién decías, bueno, más autonomía política o construcción Como que política. son las dos banquinas para las que uno se puede ir, me parece. Claro. O te pones en una posición donde te cerrás en vos mismo y no lográs construir nada, o arreglás con el primero que te ofrece algo y te diluís. Bueno, el problema es que la construcción política que la izquierda quiere hacer con lo gordo de la CGT, con Massa, ¿me explico? Es decir, con, digamos, los diputados que le están haciendo el caldo gordo a Milei en el Congreso Nacional, eso para la izquierda es una desconstrucción política, eh, es un clavo en el ataúd. No sé si te Sí, soy sí, sí. claro. Este, no son gratuitos, porque fíjate que partidos de izquierda fueron a marchar con la CGT el 30 de abril. La CGT hacía su acto político, iba a hacer unas oraciones por el Papa Francisco, pueden hacer lo que quieran, pero hoy los trabajadores de la Argentina lo que necesitan es construir una huelga para defender el salario, para tirar abajo la reforma laboral, para defender la salud, la educación, Ujú. todo lo que está siendo aniquilado por el gobierno. Eso es lo que, digamos, se necesita, una lucha, y no hay ninguna lucha. ¿Me explico? Es decir, Y es a cuentagotas la lucha. bueno, hay luchas, Sí. pero son autoconvocadas, es decir, son, digamos, No, yo lo que puedo decir es que la izquierda ha tenido algunos pequeños éxitos, no lo quiero ningunear, ¿no? Algunos sindicatos que ha ido ganando, algunas luchas específicas que han dado desde esos sindicatos, pero uno ve que en la política más macro a veces esta autonomía o purismo exacerbado a veces les imposibilita, ¿no? Una construcción política. Y yo me acuerdo en una charla con Ramal al aire, le decía, él no me acuerdo qué tema analizaba y me daba su opinión y yo le digo, bueno, pero yo la verdad que de un diputado espero que haga algo, además de relatarme lo que está haciendo, que es mi trabajo como periodista. Y él me dice, bueno, pero la banca es una caja de resonancia muy importante. Yo creo que hoy un poco se ha perdido eso, que los debates ya no lo ve nadie, lo vemos los que nos interesa la política, pero digo, a veces me parece que le falta la capacidad de ser transformadores, que a veces implica ceder en algunas, ¿no? De las posturas, no cederlas para siempre, sino cederlas circunstancialmente. No sé, como que los veo ahí en una situación que no terminan de encontrar el rumbo para hacer una construcción más sólida. lo que pasa que, mira, vos tuviste en el último tiempo una rebelión estudiantil muy grande, ¿no? De las más grandes del último tiempo, marchas que se dicen que fueron de las más grandes. Sí, Nosotros no nos sentimos ajenos a eso. O sea, sabiendo que los que marcharon ahí, no te voy a decir que son socialistas, ¿sí? Porque no lo son, había eh, de todo. había de todo. Había votantes de mi ley ahí Nosotros somos también. parte Sí, de ese fenómeno sí, popular. sí, O sea, al revés, nos interesa eso, ver cómo desarrollarlo más todavía. claro.
Lo mismo te puedo decir de la marcha antifascista que hubo en febrero de este año. Ujú. No sé si me entendés. Sí, sí, sí. Nosotros no vamos a las luchas populares, digamos, con un escudo y un alcohol en gel, digamos, tomando distancia. ¿Sí? No, no, seguro. Y seguro, digamos, en esas marchas había gente que, no sé, que vota el peronismo, con el que vos no estás de acuerdo, alguno que votó a Bullrich, alguno Pero que votó a eso es un Milei. terreno común Sí, para nosotros. claro. Quiero decir, indudablemente hay gente ahí que no nos votó a nosotros, porque a nosotros nos votan muy pocos. Entonces, digamos, estadísticamente siempre van a Sí, estar la mayoría del otro lado. sí, Eh, pero bueno, tampoco se trata del voto, porque una alternativa política se construye, digamos, en movimiento, en acción. Digamos, eh, por ejemplo, nosotros somos partidarios de luchas autoconvocadas, en la medida que haya asambleas, manifestaciones por abajo, etcétera, que persigan, digamos, defender una reivindicación de las tantas que hoy están haciendo sí. asediadas, y eso va a llevar a una discusión política, indudablemente, porque uno quiere, en definitiva, que esa reivindicación por la cual está luchando, sea el salario, sea una Sí. libertad democrática, etcétera, sea firme. Ujú. Digamos, no penda de un aire, entonces viene un gobierno, viene el otro y así, como está, desaparece. Claro. ¿Me explico? Sí, sí, Entonces, sí. digamos, se podría decir que nuestro sectarismo, si querés, Yo no uso esa palabra eh, igual, ¿eh? pero yo te la uso, Dale. es sí muy fuerte con las fuerzas patronales, con las Mm, fuerzas que, digamos, están haciendo pelota al país, lo han hecho, digamos, sin solución de continuidad durante todo este tiempo, mm. pactando con el FMI, con los grandes intereses económicos. No tenemos nada que hacer ahí. Ahora, bueno, de pronto alguien por abajo piensa que esa es la salida, macanudo. Seguiremos discutiendo. No sé si me entendés. Sí, sí, Pero sí. No, no comparto, pero entiendo de tu, nuestra tu parte, postura. eh, con nuestro programa socialista, vamos eh, a, digamos, nos sentimos parte y somos parte. No tenemos ahí. Esto está en el manifiesto comunista. Esa es una enseñanza que la seguimos a rajatabla, si quieres. Marx decía que la única diferencia entre los comunistas y el resto de los trabajadores, ¿no?, es que el comunista busca un interés histórico, que es la emancipación del trabajo, Sí. de la explotación del capitalismo. Es la única diferencia. ¿Me explico? Entonces, eh, y en la Argentina, digamos, han habido manifestaciones contra los jubilados, Mm, bueno, yo te nombré algunas, sí, sí, obvio. pero la va a seguir habiendo, porque, Seguramente. digamos, el nivel de carestía que tenemos Mm, es infernal. totalmente. Entonces, nosotros ahí no le ponemos una ficha a la CGT. Está bien. ¿Me entendés? Es decir, Sí, sí, bueno, sí, sí. busquemos la manera. Ellos han demostrado, bueno, han pactado con el gobierno. La reforma Sí, sí, laboral no sí. podría haber salido. Después de, digamos, de lo que fue la sanción de la ley bases, hasta hace un tiempo hubo un proceso de calma que en algún punto estuvo posibilitado por cierta contención de la CGT a sus bases, eso seguro. Te quiero preguntar por algo que deslizaste hoy y después quedó en el tintero, que vos hablaste de un pacto Cristina-Milei para que ella no sea proscripta. Quiero que me des tu opinión sobre eso. ¿En qué Bueno, consiste este pacto? las discusiones en realidad, bueno, vienen de antes, en relación a la composición de la Corte Suprema de la Nación. Sí, Particularmente con Ariel Lijo, sí. eh, que bueno, era sindicado por ser uno de los típicos jueces que hace dormir causas, Mm, apadrinado por Lorenzetti, que es un viejo socio de Cristina. Está bien cierto que ahora hay como una distancia, ¿no? De hecho, Cristina viene de recusarlo a Lorenzetti sí. de que participe de las audiencias que... La Corte Suprema tiene en su mano de alguna manera la proscripción de Cristina, Ujú. en el sentido de que si ellos avalaran, ¿no es cierto?, el fallo Sí, de de casación. Vialidad Nacional, Sí. claro, estaría inhabilitada de por vida de ejercer cargos públicos. Pero por ahora la Corte Suprema no da indicios de que vaya a querer avanzar en ese sentido. Y la discusión es por una nueva composición de la Corte Suprema. Ya tenían esta cuestión de si no representaba un pacto no solamente de la Corte Suprema, sino de muchas vacantes que hay en el Poder Judicial, Mm, el Procurador General de la Nación, etcétera, en donde, bueno, digamos, había una discusión entre emisarios, incluso los diarios hablaban que había emisarios, Guado de Pedro, etcétera, que se reunían
Sí, claro. sectores del De gobierno. hecho, yo he escuchado entrevistas con Oscar Parrilli, que es un senador muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner, le decían, ¿ustedes van a votar el pliego al hijo? Y dicen, bueno, estamos viendo, ¿viste? No, no daba ni que sí ni que no, con lo cual eso da la pauta de que hay una negociación en curso. Claro. Eso después entró en un empantanamiento, ¿no? Sí, Porque finalmente cayeron los pliegos del hijo y de sí, eh, García García Mansilla. Mansilla. Pero ahora con esto de Libra volvió a aparecer, digamos, un nuevo espacio para discutir. Porque lo que yo te decía antes es que al gobierno no le interesa nada que tenga que ver con esto de una ficha limpia, digamos. Ellos saben muy bien que los negocios que defienden, digamos, y todo lo Mm. demás, están enlodados hasta los tuétanos. Eh, por eso lo de Trump, digamos, y todo lo demás. Eh, entonces yo te digo, hubo un pacto, digamos, entendemos nosotros como un pacto político, para no hacer prosperar una investigación por Libra, tirar la ficha limpia y de esa manera remover un obstáculo. Cristina tiene muchos obstáculos, porque hay otros Bueno, pero fallos. si hubiera salido ficha limpia, ella podía ser candidata en provincia y tenía fueros y no iba presa. Pero aparte, supongamos que no, que no salía, que salía ficha limpia, perdón, y que más allá de eso, ahora la Corte Suprema ratifique la condena en primera y segunda instancia. Yo creo que en algún punto eso sería un favor que le pueden hacer a ella, digo, con la edad que tiene, no creo que iría a prisión, estaría en la casa. Es una persona, digamos, que tiene un poder adquisitivo que es mucho más que el tuyo y que el mío juntos, Indudablemente. con lo cual estaría, digamos, en una situación cómoda y la reposicionaría en el centro de una escena política que me parece que ha perdido en el último tiempo, donde me parece que un montón de dirigentes peregrinarían hacia su casa para sacarse una foto charlando y tomando unos mates, ¿no? Era Puerta de Hierro en Argentina, me parece a mí, es la lectura que tengo yo. Bueno, Te quiero poner mm, eso sobre el tintero y te quiero preguntar también por la figura de Axel Kicillof en este último tiempo que se lo está construyendo, ¿no? Como el nuevo Randazo o el nuevo Massa. Bueno, pongamos Randazo, ¿no? Porque Massa ahora está en otro lugar, pero digo, esta figura, ¿no? Del traidor que rompe. ¿Qué análisis haces de eso también? no, mira, el peronismo está en una crisis muy fuerte. Nosotros somos de la opinión que sin esa crisis del peronismo, Milei no existiría, Mm, por los millones y millones de votos que perdieron, especialmente en la última elección. Pero bueno, obviamente que lo vinculamos a una política con el FMI, de pagar la deuda, de defender intereses económicos, de la inflación esta muy fuerte que hubo durante el último gobierno, la etapa de Alberto sí, Fernández, o si se querés de Massa, presidente, sí, sí, digamos. sí. Eh, de la misma manera que te dije que pensamos que Milei, siendo el fascista que es, y el clan que tiene a su alrededor, que también son fascistas, no han podido construir todavía una fuerza política propia. Es decir, que vemos un régimen político en una fuerte crisis. Las últimas elecciones provinciales el peronismo le fue muy mal. Fue dividido, fue disgregado. Kicillof ensayó en su momento esto de las nuevas partituras, que había que tocar unas nuevas partituras en el peronismo, deslizando esto de que había que, digamos, correr a Cristina, digamos, del centro político del peronismo y buscar nuevas figuras, que entiendo que es lo que pretende él. Digamos, él pretende ser esa nueva figura dentro del peronismo. Ahora, es una nueva figura que está asociada a los varones del conurbano, que no son nuevas figuras, no sé si me entendés. Ujú. Eh, bueno, con Puyaro en Santa Fe, Yarlora en Córdoba, que tiene ahí unos vínculos y pretendería armar un frente de esas características, y la CGT. Entonces, no es una nueva partitura, digamos, es un plato recalentado. Yo creo que cuando él dijo de lo de las nuevas partituras no se refería específicamente a los actores políticos de un nuevo acuerdo, sino que el peronismo había perdido fuerza discursiva, no hablando, por ejemplo, de los derechos del trabajador, cuando hoy el grueso de los pibes sub 35 no han conocido lo que es un trabajo Sí. en blanco, y que había que encontrar nuevas formas de interpelar, digamos, a esa audiencia ciudadanía, por decirlo de alguna manera, y no te quiero chicanear, pero es algo que siempre se dice del peronismo en relación a la izquierda, ¿no? Que le hablan no a un sujeto histórico que no existe, que es el obrero de la revolución industrial. Mm, Creo que va por ese lado el planteo que él sí. hizo. Una breve Sí, aclaración. sí, El sujeto de la revolución es el proletariado. sí.
Proletariado es todo aquel que vive de su sueldo, de su salario, de su propio trabajo. Y en este mundo de eso hay cada vez más. ¿Sí? Eh, Te lo quería aclarar porque lo mencionaste. Sí, Ahora, con respecto a... Es cierto, en digamos, realidad hay menos porque digamos, hay un creciente desempleo y digamos, hay nuevas formas de contratación que evitan precaria, bueno, que uno podría decir, no, bueno, pero si vos sos monotributista, en realidad es una pantomima para esconder esa que lo relación, es, te lo tomo. lo es. Sí, te lo tomo, por eso digo, por ejemplo, el caso de los trabajadores de las plataformas de delivery y demás, pero también me parece que Elon Musk, Trump, todos esos tipos sueñan con una sociedad donde puedas producir con máquinas, con inteligencia artificial y no con personas, con obreros, con proletarios. Sí. Bueno, mira, es un tema complejo, pero si tenemos tiempo te lo comento. Tenemos 5 minutos de programa, Bueno, pero sí, lo podemos entonces charlar. quiero ver lo siguiente. Sí, Hay un corrimiento hacia la derecha en sí, todo el espectro político, en nuestra opinión. sí, Se vio, por ejemplo, reflejado en el debate de candidatos en Capital Federal. sí. Eh, Grabois pidiendo paredón para los docentes y personal de salud. ¿Escuchaste? No, no lo escuché. Escuché Bueno, que tuvo alguna crítica, pero no escuché esa en palabra. un streaming dijo, digamos, no, yo entiendo al que se enoja porque el docente no va o el enfermero no la atiende. Mm, Ese es un típico planteo derechista. Es decir, volcarle el peso de la crisis, hacerlo responsable al trabajador, que cobra 2 mangos, está sí, sí, sobrecargado, coincido. ¿sí? Los trabajadores del PENA ahora están denunciando las condiciones paupérrimas en las que está, quiero decir, paupérrimas. ¿Me entendés, no? O sea, las precarias condiciones previas a la inundación, todo lo que vino después de la inundación, pero que todavía no se ha solucionado, por lo tanto afectando la odontología, el servicio de guardias y muchas prestaciones del hospital regional, lo están Ujú, denunciando públicamente. sí, Entonces a ese querés llevarlo al paredón, ¿me entendés? Entonces hay un corrimiento hacia la derecha. Por eso te digo que en un aspecto, la lucha por el socialismo, sí, es que es fundamental, es cada vez más fundamental, porque todo este escenario, digamos, yo cuando te digo que Milei no armó todavía su partido, no estoy desmereciendo las posibilidades de que haya un desarrollo de tipo fascista en el país, porque no, claro. finalmente Milei quiere un estado policial, donde vos no te puedas manifestar, si te manifestas te cagan a balazos, ¿no es Sí, cierto? sí. De Este, hecho, o, han medido en encuestas, ¿no? Si usted prefiere un país económicamente estable con menos libertades políticas o uno con libertades políticas con alta inflación. Y bueno, la gente que viene de sufrir con la inflación, algunos se inclinará sobre la primera. claro, y cerrar prestaciones para los Mm, discapacitados, es decir, digamos, eso es evidentemente algo autoritario, completamente ajeno a algo libertario, y qué sé yo, que es algo sí, que le chorearon sí. a Que, los que anarquistas. vos incluso habías usado esta frase en la última entrevista que tuvimos, libercida creo que era. Liberticida, es un Liberticida, gobierno liberticida, sí. te Que aniquila derechos. acaba con las libertades, sí. Entonces, digamos, la lucha por construir una opción socialista es, digamos, absolutamente fundamental. Es una lucha que lleva un tiempo. No somos de aquellos que pensamos que vamos a y ya resultados. No. Pero a veces los tiempos políticos cambian muy rápidamente y Ujú, aunque una fuerza política sea minoritaria, puede jugar un rol importante. Los bolcheviques eran una inmensa minoría política en Rusia. Además era un partido de obreros en un país de campesinos, sí. de ateos en un país de católicos, ¿me entendés? De intelectuales en un país profundamente no alfabetizado. Ujú, Entonces, digamos, esas dinámicas de la historia, digamos, hay que tenerlas en cuenta, pero, digamos, es fundamental construir una alternativa política socialista, de los trabajadores. bien. Eh, y en esa estamos, digamos, esa es nuestra perspectiva, y nosotros nos vamos a unir a todos aquellos que hoy en Argentina estén en la calle defendiendo los derechos atacados por el gobierno, vamos a estar ahí, no vamos a hacer, digamos, taparnos la nariz ni mucho menos, y al mismo tiempo vamos a hacer un debate para que esa lucha desencadene también una construcción política. Bien. Emiliano, nos quedamos sin tiempo, pero recordanos cómo podemos hacer para ayudarlos con la reconstrucción del local de política obrera y dónde está el General Paz General Paz y la Madrid, la y la esquina de Madrid. General Paz y la Madrid. Bueno, nos pueden contactar por nuestras redes sociales si de pronto tienen
sillas, alguna mesa, algún mueblecito en desuso que sirva para apoyar cosas, eso nos va a venir muy bien. Eh, de pronto quizás algún equipo de sonido viejo, puede ser Ujú. también. Eh, También nos pueden enviar una donación en Política Obrera BB, B larga, que es un alias que tenemos para recibir donaciones. Eh, Así que bueno, eso sería de enorme utilidad. Bien, bien. Bueno, gracias por la visita y seguramente te tengamos más adelante en